relevantes y fundamentales para ofrecer a ese ecosistema del que la Sailburu nos hablaba en su intervención. Forman parte de la Red Vasca de Parques Tecnológicos de Euskadi, planteando un objetivo a 2020. ¿O simplemente es un deseo, un reto tractor? Bueno, prentsaurreko honen helburua dakizuen bezala, da 2017-2020 parke teknologikoek izango duten plan estrategikoa aurkeztea. Zein da helburu nagusia eta hor nik azpimarran jarri nahi nuke, teknologia parkeak zer izan nahi dute. Sare oso baten, nolabait esango genuke lekua, elkartzeko lekua, eta ez elkartzeko lekua bakarrikan, baizik eta etorkizuneko berrikuntzaren inguruko garapena, izan unibertsitatea, izan enpresak, izan zentru teknologikoak, leku bat izan dezaten non gauzak ondo egiten diran eta gainera lagungarri izango dan. Hori izango da helburu nagusia. Hori esan da, proiektuaren asmoak baita ere dira parkeak zabaltzea. Nora zabalduko ditugu? Era ordenatu batean eta lehendabiziko zabalkundea izango da Bizkaiko parke teknologikoarena eta ezkerraldea, mehatzaldea inguruan izango da lehendabiziko zabalkunde hori. Eta bertan, beti bezala, enpresak bai, sare teknologikoa bai, eta noski unibertsitateak leku berezia ere hartuko dutelarik. Euskadiko parkeen sareak nazioarte mailan punta-puntakoak jarraitu nahi dute izaten, orain arte izan diran bezala, eta nazioartetze mailan baita ere aktore garrantzitsu bat izan nahi dute. Kasu honetan, pentsatu behar da gainea, bakoitzean espezializazioan landu dan bezala, kasu honetan espezializazioa dimentsua Euskadikoa kontutan izanikan, ikusten baldin baditugu 3 parke teknologikoak, konturatuko gera bai biozientzien inguruan, bai fabrikazio aurreratuan izan automozioa, izan aeronautika eta baita ere energiaren inguruan espezializazioa handia dagoela gure parkeetan. Eta horrela jarraitu nahi dugu izaten. Bertan ematen den ikerketa, bertan ematen diren produkzioak inguru horiek kubritu ditzaten era nagusian. Datu batzuk esatearren, une honetan, sare honetan, hau da 3 lurraldeetan dauden parke gune desberdinetan, gutxi gora bera 4.600 milioi euro fakturatzen dira. Enpresak, berriro diot, unibertsitatea, zentru teknologikoak guztien artean gutxi gora bera zenbaki horiek fakturatzen dituzte. 16.000 pertsona baino gehiago lan egiten dute, eta 500 milioi eurotako gastua egiten da ikerketa eta berrikuntzan. Horrek zer esan nahi du? Lortzen den dirutikan, edo fakturatzen den dirutikan, 40% gutxi gora bera ikerketara bultzatuta dagoela, bideratuta dagoela. Hori guretzako oso garrantzitsua da, benetan gure teknologiak eta gure aurrerapena enpresetara eraman nahi baldin badugu. Gero, Itziar Epalza zuzendariak aipatuko du gehiago plan estrategikoa nondikan nora doan, baina nahi gustatuko litzaiake ildo nagusi batzuk aipatzea. Es decir, después Itziar Epalza, la directora de la red de parques, dará más detalles acerca de cómo ha sido la elaboración de este plan estratégico, pero a mí sí me gustaría señalar que ha sido realmente participativo, que hemos contado con las empresas, centros tecnológicos, universidades de diferentes lugares, pero sobre todo han participado además 66 empresas que están ubicadas en las diferentes ubicaciones que tienen los 3 parques tecnológicos en los 3 territorios. Esto significa que hemos sido capaces de recoger muchas opiniones, muchas oportunidades de mejora y muchos retos a los que tenemos que hacer frente en los próximos años. Es un plan que es ambicioso, que se articula, vamos a decir, sobre 3 ejes estratégicos. El primero de ellos es el de generar un ecosistema óptimo. ¿Un ecosistema para qué? Para que la actividad empresarial y científica que va a contribuir a la diversificación de nuestro tejido productivo tenga un lugar en el que desarrollarse y un lugar que les acoja y donde se trabaje de forma adecuada. En segundo lugar, el segundo de los ejes sería el de reforzar la función de desarrollo de negocio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, consideren ustedes que en los parques tecnológicos recogemos empresas que han nacido como una startup, que han empezado su andadura en un BIC, en un centro de emprendimiento, y que a partir de ahí, en su crecimiento, de nuevo las recogemos como una empresa ya
con futuro dentro de los parques tecnológicos. No solo eso, además de la labor de incubación que se ha hecho y de la labor de crecimiento, evidentemente pretendemos atraer nuevas empresas, como vimos el pasado viernes, y trabajamos para que esa atracción también sea de una forma adecuada y que realmente nos vean como un lugar, como un ecosistema, no solamente un lugar físico donde implantar una planta productiva, sino donde tenemos una serie de actores que contribuyen a que eso sea más sencillo. Y también, como no, hacer frente a las necesidades que tengan empresas ya ubicadas en los diferentes parques y que necesiten crecimiento, diversificación o cualquier otro tipo de actividad. Y en tercer lugar, el tercero de los ejes sería el de abordar una expansión geográfica bien ordenada y bien establecidos los criterios en función de necesidades en cada una de las ubicaciones. Y como les decía en euskera, la primera que vamos a abordar es la de la ampliación del Parque Tecnológico de Vizcaya en Ezkerraldea, en la zona de Ezkerraldea-Meatzaldea. No es la única, en el plan estratégico aparecen otras ampliaciones en función de diferentes necesidades, pero esta es la primera a la que vamos a hacer frente en estos momentos. Por tanto, lo que pretendemos es eso, responder a las necesidades de aquellos que ya están ubicados en nuestros centros, aquellos que pueden venir, ofrecerles una infraestructura tecnológica de primerísimo nivel y tener en cuenta esas necesidades que van a tener a futuro, no solo las que tienen hoy, sino las que van a tener a futuro. Y ahora, si les parece, le voy a pasar la palabra a Itziar Epalza, que dará más detalles de lo que es el plan. Bueno, nos vas a permitir que el proyecto Tractor se presente cuando se vaya a presentar. Esperamos que sea antes de final de año, pero bueno, no queremos adelantarlo en este momento, puesto que no es un proyecto únicamente público, es un proyecto público-privado y bueno, vamos a darles un poquito de tranquilidad y un poco de respiro también a los privados. Exactamente igual que cuando se presentó, se comentó que lo que iba a ser el proyecto del sector bio en Miramón, vamos a darles un poco de tiempo a los privados para que se pueda materializar, ¿no? Bueno, aipatzen genuen Meatzaldea inguruan izango dela Bizkaiko parkearen zabalkundea eta bertan egongo da, Abanto inguru horretan, bai? Parkearen zabalkundea, bueno, nik uste dut Foru Aldundiak eta Jaurlaritzak aspaldian lan egiten ari diran gune horretan. Baina utziko diguzue denbora pixka bat. Zabalkundea hor jungo da, momentuz lurrak baditugu, obra batzuk egin behar dira bertara iristeko, eta traktorea izango da proiektu hori nolabait pixka bat, forma pixka bat eman bartzaio hasi aurretik. Tenéis que considerar no tanto el cómo nos repartimos, porque solemos tener tendencia a hacer ese reparto, sino las necesidades que tenemos en estos momentos, cómo estamos de ocupación en cada uno de los parques y sobre todo el cambio de modelo que se está produciendo en estos momentos, no solamente en parques tecnológicos, sino en todo lo que son también polígonos industriales, ¿por qué no decirlo? Cada vez más nos están demandando, más que un terreno determinado para abordar una construcción, el que tengamos edificios o locales construidos para que los podamos después poner en alquiler. Luego tenemos que ir compaginando un poco la gestión de nuevos terrenos en los lugares donde se está demandando actividad y además el cómo tenemos que ponerlos en funcionamiento. Y no se nos oculta a nadie en estos momentos que en Vizcaya tenemos un problema muy importante de industrialización y de nuevas actividades en toda la zona de Ezkerraldea y Meatzaldea que requieren de una actuación y un impulso importante que nos permita generar otro tipo de actuaciones. Por tanto, yo creo que tenemos que ocuparnos de cómo se encuentra cada uno de los territorios, qué necesidades van a tener y en ningún caso piensen ustedes que esto es un presupuesto absolutamente cerrado. Iremos analizando evidentemente y como cualquier estrategia, como cualquier plan estratégico, un plan estratégico que será vivo y que iremos evaluando año a año para calibrar si necesitamos más actuaciones, menos o hay que reenfocar alguna de las puestas en marcha. Bai, baina, ahaztu gabe une honetan hiru lurraldeak begiratze baldin baditugu, azten baldin bagea Arabatikan, zuzendariak aipatzen zuen bezala, une honetan 40% dago kubrituta. Beraz, zer behar dugu Araban daukagunari etekina atera eta enpresak erakarri.
Beraz, ekimenak desberdinak izan daiteke. Araban ez da hainbeste lur gehiago jartzea baizik eta daukaguna okupatzea. Beraz, joango gera daukagu eraikin berri bat momentu honetan, berak aipatzen zuen bezala, eta beste enpresak erakartzea eta daudenak nolabait proiektu berriak bertan jarri ditzaten. Gipuzkoan aipatzen genuen Miramon beteta daukagu, Galarretan zabalkundea joango da, ze badaukagu gaina proiektu traktore batia bukatuta dagoena, eta hor daukagu baita ere hitzarmena daukaguna Eibarren. Eibarren ere baditugu lur batzuk eta horiek ere kudeatzen joango dira. Ez dira erabat parkekoak, baina hitzarmen baten bitartez parkearen zati dira. Eta Bizkaian gertatzen zaiguna da guztia hemen kontzentratuta daukagula Zamudion. Beraz, ikuste genuen Gipuzkoan gertatu den bezala Bizkaian ere beste leku batera zabaltzea beharrezkoa zela. Eta une honetan behar nagusienak horra aztertu ditugu. Bai Foru Aldundiarekin lanean, bai inguruko beharrei egokituta. Beraz, hori izango da momentu honetan lehentasuna. Beste leku fisiko bat irikitzea. Gipuzkoan 3 daude, Bizkaian beste bigarren bat beharko genuke, eta Araban daukaguna betetzea izango litzateke erronka. Similares a uno que ya se está terminando, por eso decía Itziar que no hay nuevo, pero hay uno que se está terminando, el banco de pruebas para el CFA en estos momentos eólico, que necesitaba un banco tripala con unas necesidades de espacio muy importantes y pues abordó desde el propio parque en Eibar. Por tanto, son actuaciones que iremos abordando en función de necesidades, pero la prioridad en Guipúzcoa, diríamos, estaría hacia el desarrollo de Galarreta.